Sí. Vea pues que es su primera vez en Sana que Sana, doctor, entonces yo tengo que chicanear con su hoja de vida, sea poquito, pero él es el doctor José Luis Franco, él es médico inmunólogo, doctor en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia. ¿Lo dije bien o no? Sí. Doctor, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido a ti? Muy bien. Vamos a hablar de un tema del que no se habla de pronto mucho. Inmunodeficiencias primarias, que son las enfermedades raras o huérfanas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito antes de usted, doctor, dónde estudió su medicina, todo en la Universidad de Antioquia. Claro, sí. Bueno, yo soy egresado del Colegio San José, acá de Medellín. Después estudié medicina en la Bolivariana, en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y después estuve varios años en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Trabajé varios años en inmunología del cáncer y después me dediqué a este tema de las enfermedades genéticas del sistema inmunológico en el Instituto Nacional del Genoma Humano. Y ya después me volví para Colombia, terminé mi doctorado con la Universidad de Antioquia y empecé a dirigir el grupo de investigación un poco más tarde, primero en compañía del doctor Pablo Patiño y después ya seguí yo. Y nos dedicamos a eso, a buscar pacientes que tengan estos problemas, a diagnosticarlos apropiadamente y a facilitarles el tratamiento. Muchos pacientes justamente con inmunodeficiencias primarias. Para hacer enfermedades raras, sí, porque es que realmente la mayoría de estas enfermedades, cuando la gente dice que es un problema genético, casi todo el mundo piensa que las personas deben tener algún grado de dismorfismo. O sea, es decir, o sea, que tienen algo raro que se ve, que es evidente, que tienen las orejitas bajitas, que es chiquito, que tiene cositas así. No. Y realmente la gran mayoría de las enfermedades genéticas, y en el caso específico de las inmunodeficiencias primarias, los pacientes se ven normales, simplemente se mantienen enfermos, como dirían las mamás. Muchas gripas, les dan neumonía, les dan cosas así. Y entonces, pues para la mayoría de las veces, los médicos no se dan cuenta de que el problema se debe no a que el paciente esté haciendo muchas infecciones per se, sino que el paciente tiene un problema genético que está haciéndolo más susceptible a las infecciones, en el caso de las infecciones. Y muchos de ellos me imagino que hacen un recorrido larguísimo hasta encontrar su diagnóstico, ¿no? Y por ende, el tratamiento. Eso pasa mucho con las enfermedades raras y en el caso nuestro hemos tenido pacientes que se han demorado 18 años para que les den el diagnóstico. Por eso cuando uno ve a veces programas de televisión, de otras cadenas que cuentan sobre estas historias, son historias difíciles que tienen un contexto terrible porque los pacientes son casi que catalogados como somáticos en donde sus hipocondríacos, a veces. Casi que hipocondríacos, que se están inventando la enfermedad y todo, y pues hay que sentarse y mirar eso cuidadosamente, porque en la gran mayoría de los casos sí hay algo detrás, pero como te digo, no es tan evidente como para que el médico diga, sí, aquí hay un problema. En nuestro sistema de salud, ¿qué tanto se reconocen y se atienden las inmunodeficiencias primarias? Bueno, nosotros llevamos haciendo un trabajo bastante importante desde hace más de 20 años y hemos logrado posicionar el tema dentro del sistema de salud, porque una de las cosas que usualmente sucede con la mayoría de la comunidad médica y en salud es que no hay un conocimiento muy claro sobre el sistema inmune, generalmente lo han dejado como casi de relleno. Entonces la gente no tiene una idea muy clara de cómo funciona el sistema inmune y cómo lo debe evaluar. En el caso de nosotros, empezamos con esa labor de educación en diferentes hospitales hace muchos años, ya tenemos una red nacional, que seguramente Faisuli te contará algunas cosas ahora, de varios hospitales que conocen sobre el tema, a los cuales constantemente estamos acudiendo, que nos envían sus pacientes, que nos cuentan sobre sus pacientes, y hicimos un trabajo muy grande en los últimos años para lograr de que el Ministerio de Salud reconociera no solamente las enfermedades raras como un problema de salud muy complicado en Colombia, sino que además incluyera todas las inmunodeficiencias primarias en el Registro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y así podamos hacer los diagnósticos y que los pacientes puedan acceder a los tratamientos, pero ha sido un camino duro. ¿Cuál es el número que indica que es una enfermedad rara huérfana? ¿Cuántos casos entre cuánta población? ¿Cómo es eso? Depende del país, pero digamos que en Colombia
es más o menos 1 en cada 5.000 personas. Lo que pasa es que para uno tener una estadística de eso tiene que conocer los pacientes, y el problema es que en Colombia no sabemos. Apenas con este registro nuevo que se empezó a desarrollar en los últimos 2 años es que estamos empezando a conocer realmente cuántas enfermedades raras pueden haber en Colombia. Diagnosticadas. Exacto. El estimado más conservador puede estar hablando de más de 1,5 millones de personas en Colombia afectadas por una enfermedad rara, y las inmunodeficiencias solo son parte de él, ¿cierto? Hay muchos problemas congénitos y genéticos que no se identifican muchas veces porque no tenemos las herramientas o no hemos puesto el cuidado, pero el problema grave es que el costo del manejo de estas enfermedades puede representar un porcentaje altísimo de lo que paga el sistema de salud. En algunos países donde ya las enfermedades más prevalentes, las enfermedades infecciosas, inmunoprevenibles, se van controlando, los sistemas de salud mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes, se hacen más evidentes estas enfermedades y pueden llegar a ser el 80% del presupuesto nacional. Dios santo, perfecto. Entonces tenemos un gran reto para lograr que podamos darles el mejor tratamiento a estos pacientes sin que estos costos se nos vuelvan inmanejables. Y esa es su obsesión, darles el mejor tratamiento. ¿Cierto? Sí. Faisuli, que él es un enamorado de este tema. Qué rico tenerlo acá. Gracias. Y Tania, nuestro testimonio, adelante doctor. Un testimonio que indica lo que decía el doctor ahorita, que las enfermedades, las inmunodeficiencias primarias generalmente no tienen que ser evidentes. Una mujer hermosa que nos acompaña hoy, me contaba Faisuli, que ahorita se las voy a presentar, que normalmente, Doc, las inmunodeficiencias primarias se encuentran en la infancia, y el caso de Tania fue diferente. Claro. La mayoría de los pacientes que nosotros vemos, como en la mayoría de las enfermedades raras genéticas, se observan en la infancia, pero a medida que vamos estudiando más profundamente cómo funciona el genoma, nos vamos dando cuenta de que no todos los pacientes expresan la enfermedad a temprana edad. Y una característica muy particular de la enfermedad que tiene Tania, que tienen muchos de nuestros pacientes, es como si existiera lo que yo llamo un Alzheimer inmunológico. Perdón. Lo que pasa es que nosotros, a medida que desde que nacemos empezamos a encontrarnos con muchos microorganismos, y el sistema inmunológico empieza a trabajar y se va desarrollando una memoria inmunológica para el próximo encuentro con esos microorganismos, de manera de que el sistema inmune no tenga que estar trabajando siempre en las mismas reglas, sino que con la memoria inmunológica se le facilita mucho al sistema inmunológico controlar las infecciones. Y en esos casos hay Alzheimer inmunológico. Entonces, buen símil, Doc. exacto, como el caso de ella, no sabemos todavía muy bien, hemos estado trabajando mucho y ya conocemos algunos problemas genéticos. Es como si la memoria inmunológica del adolescente o el adulto empezara a desaparecer lentamente y quedamos a merced de las infecciones. Así fue. Tu infancia fue normal, ¿y qué fue pasando? Se las presento. Ella es Tania Cambrón, historiadora del arte, docente, en este momento no, correctora de estilo hoy en día, y se nos va a estudiar en estos días. Ahorita les contamos el chisme. Pero ¿qué fue lo que pasó en tu vida con relación a tu salud, Tania? Bueno, realmente yo de pequeña nunca tuve nada, ni siquiera las enfermedades de la primera infancia, ni súper sana. Súper sana. Más o menos a los 21 años me empezaron como a dar cosas extrañas, pero dolores que no sabían qué eran, las articulaciones me molestaban, me daba gripe con mucha frecuencia, la piel, tenía dermatitis, alergias, muchas cosas, pero nunca fue algo muy alarmante. Cuando cumplí 25 años empezó una decadencia ahí sí impactante. Comencé con muchos problemas digestivos, me dio varicela por segunda vez, que esa fue como la primera alarma. De hecho, ahorita le pregunto si es normal eso, apunta. Se supone que no. De hecho, los médicos me decían, no, a usted no le pudo haber dado varicela antes. Yo les decía, tengo las cicatrices y tengo la varicela. Entonces me dio una salmonela, gastroenteritis, todo junto, que fue horrible. Y yo empecé mal, empecé a perder peso, no podía comer. ¿Y consultabas de médico en médico? ¿Cómo fue eso? De médico en médico, sí, eso fue... Además yo estaba en México, yo me había ido a estudiar allá y no tenía servicio de salud, entonces fue peor aún. No sabían qué tenía, me hacían 1000 exámenes, pero exámenes, digamos, conocidos.
Entonces no tenía artritis, no tenía VIH, no tenía lupus. Descartaban pues como lo más importante para descartar. Exacto, y todo salía bien. Entonces estaban desde los doctores que decían, ay, esto es un caso para Doctor House. Entonces, bueno, hasta los que decían, a mi mamá le llegaron a decir, ella se está haciendo, ella no tiene nada. Entonces, esto fue como un proceso casi de año y medio. Me encontraban infecciones como aisladas, entonces decían, ay, sí, encontramos, tiene tal bacteria. Me trataban la bacteria y yo estaba bien un mes, pero al mes siguiente otra infección, otro problema. Perdón, tuve, por ejemplo, en la cadera y en el hombro bacterias del sistema digestivo. Eso no lo entendían, pues no es lógico. Y bueno, finalmente en una de esas bacterias conocí a un internista en el Hospital Pablo Tobón Uribe que me mencionó el grupo de inmunodeficiencias. Ya había vuelto de México. ¿Qué se llama? Sí, ya había vuelto de México. El grupo de inmunodeficiencias de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Sí, de inmunodeficiencias primarias. Entonces él me lo mencionó, me dijo, ve allá, ellos te pueden ayudar. Y yo... Ya estabas cansada, me imagino. Yo ya no podía más, con exámenes, con diagnósticos, hospitales. Y además, para mí, inmunodeficiencia estaba relacionado al VIH. Era todo lo que yo conocía. Entonces yo decía, no, a mí ya me hicieron ese examen, no. Y el que vayas. Finalmente fui. Y tu vida cambió. Y mi vida cambió. Me imagino. Totalmente. Vamos por pasos con tu historia, Tania. Ese recorrido, ese periplo tortuoso que nos relata Tania, como decíamos, es muy usual. Es muy usual. Y no piensa uno que sea por falta de voluntad del sector salud, sino por falta de conocimiento. Es una de las obsesiones de ustedes, capacitar frente a esos síntomas que les indicarían que deben hacer exámenes más allá de los usuales. ¿Qué dice, doctor? Sí, porque realmente, pues, cuando estudiamos medicina, por lo menos en las generaciones anteriores, pues el sistema inmune se veía en 2 o 3 clases. Entonces eso era como, ay, sí, ahí están unas cosas, unas células, la gente llegaba a medicina, a hacer su práctica de medicina y no encontraba cuál era la relación entre lo que habían estudiado de inmunología y lo que necesitaban saber para diagnosticar los pacientes. Entonces nadie sabía ni siquiera cómo mirar las células del sistema inmune, era muy difícil y realmente el único trabajo que se hacía aquí en Medellín en ese sentido con la doctora Diana García y con el doctor Pablo, que fueron los que realmente empezaron a trabajar en el tema, otro médico también, el doctor Carlos Julio Montoya, empezaron a trabajar el tema hace muchísimos años y empezaron a decirle a la gente, mire, si la gente se está enfermando mucho, le están dando infecciones, mire el sistema inmune. Ya después, cuando yo volví a Estados Unidos, empezamos a trabajar con mayor fuerza tratando de educar a la comunidad médica para que ellos aprendieran a diagnosticar. Entonces ese fue como nuestro primer trabajo, viajamos por todo el país, por todos pueblos, ciudades, hablando sobre esto, hicimos una campaña masiva, empezamos a trabajar con la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias, que es la última semana de abril, a contarle a todo el mundo y a viajar por los hospitales, a conocer gente, a invitar a los médicos, y yo también tengo un grupo. En el grupo nuestro, los residentes de pediatría de la Universidad de Antioquia, que fueron los primeros que me tocaron a mí cuando yo volví, pues empecé a hacerles un trabajo de reeducación en inmunología. Hoy en día muchos de ellos son los que nos remiten los pacientes o los que los están viendo y los están tratando. Entonces fue un trabajo de educación de más de 15 años. Edúquenos, doctor, ¿qué es el sistema inmune? Tenemos aquí una imagen que no muestra las celulitas como tal, pero sí nos muestra algo del sistema inmune, doctor. Bueno, el sistema inmunológico es como, pongámoslo de esta manera, es como mi Dios, está en todas partes. Pero se reúne para trabajar porque son un conjunto grande de células y moléculas que hay por todo el organismo, en todos los tejidos, pero que cuando tienen que montar una respuesta inmunológica se tienen que encontrar en ciertos sitios específicos y esos serían el vaso y los ganglios linfáticos, ¿cierto? La médula ósea, que está en la parte de abajo, y el timo son los órganos en donde se forman las células del sistema inmune. La médula ósea es la que produce todas las células del sistema inmune, más los eritrocitos, las plaquetas y todas esas células que circulan en la sangre, y de allí hay unas células que se llaman linfocitos B que producen los anticuerpos que salen a la sangre y unos linfocitos T que van al timo y allá maduran y salen ya como células para responder contra los microorganismos. El timo
involuciona durante la adolescencia, o sea que para los adultos ya nos queda como un remanente, pero la médula ósea sigue trabajando desde el primer día en que usted tiene médula ósea hasta el día en que se muere. Producirá células toda su vida para tratar de mantenerlo saludable. Entonces ahí está. Y lo otro son esa red de vasos linfáticos, que es por donde circulan todas esas células y se conectan con esas bolitas negritas que son los ganglios linfáticos, que los tenemos por todas partes. ¿Y ese sistema inmune puede afectarse genéticamente, algo de nacimiento, o puede afectarse a lo largo de la vida? Claro que sí, claro que sí. Hay muchos componentes del sistema inmunológico dentro del genoma humano. Hay más de 2100 genes relacionados con la respuesta inmunológica y lo que sucede es que todas esas células y todas esas moléculas funcionan como un relojito para tratar de mantenernos sanos. De hecho, nosotros sí hacemos respuestas a muchos microorganismos todos los días, pero no las percibimos. Como yo le explico a mucha gente, usted no percibe que usted está respirando hasta que se hace consciente. En el sistema inmunológico, como son puras células, usted ni siquiera se da cuenta de que ellas se están moviendo todo el día para todas partes, corriendo aquí, corriendo allá, llevándole a usted esto, produciendo esto, sin que usted se dé cuenta. Entonces, hay células que son realmente el sistema inmunológico y hay órganos como los que muestra la figura en donde las células del sistema inmune se reúnen para montar una respuesta inmunológica entre todas. Seguiremos conversando con el doctor José Luis Franco, médico inmunólogo, y con Tania Cambrón. ¿Ese Cambrón de dónde es? Era francés. Ah, ok. ¿Y ya es paisa? De hecho pasó a ser mexicano, ahora paisa, tiene un poco de todo. Perfecto. Tania Cambrón seguirá contándonos su historia. Ya nos contó como el recorrido que tuvo que hacer hasta llegar al grupo de inmunodeficiencias primarias de la Universidad de Antioquia para encontrar un diagnóstico. Ahorita seguiremos con ese nuevo capítulo. Y por ahora vamos a conocer la historia de Luisa y sus chiquitas. También hace parte ella de la fundación de la que vamos a hablar ahorita. Ellos tienen una fundación para las inmunodeficiencias primarias que se llama Diana García de Olarte. Ahorita les vamos a dar como todos los datos. Luisa y su familia han tenido una historia dolorosa, pero a la vez bonita, con relación al tema de las inmunodeficiencias primarias, enfermedades raras. Veamos la historia y continuamos desde el set de Sana que Sana. Somos una familia que nos tocó una enfermedad huérfana llamada inmunodeficiencia combinada severa. Todo radicó cuando tuvimos nuestra primera hija, hace 8 años, nació con el diagnóstico de inmunodeficiencia combinada severa. Entonces decidimos llevarla al Hospital Pablo Tobón Uribe. Allá conocimos al doctor José Luis Franco. A los 3 días él nos diagnosticó pues la inmunodeficiencia. Es una enfermedad huérfana, es muy poco conocida. El tratamiento para esta enfermedad es un trasplante de médula ósea, pero para este caso ya María Antonia, que fue mi primera hija, tenía muchísimas infecciones. Entonces los médicos trataron en su momento de combatir todas estas infecciones, pero no fue posible. En ese entonces el doctor José Luis Franco nos dijo que la probabilidad de que nuestros hijos nacieran con el mismo diagnóstico era de un 75%. Entonces el dolor era tan desgarrador que decidimos volver a buscar otro hijo y ya sabíamos pues cómo a qué atenernos. Llegó Guadalupe. A las 32 semanas de gestación el doctor nos recomendó una cordocentesis que básicamente consiste en sacar sangre del cordón umbilical. Ella venía bien, no traía la enfermedad. Decidimos ya no tener más hijos, pero pues por cosas del destino llega Martina. Y Martina, el mismo procedimiento, las 32 semanas de gestación, hacemos la cordocentesis, se envía pues a la evaluación con los especialistas de la SIU y efectivamente nos dicen que viene con el mismo diagnóstico de la inmunodeficiencia combinada severa. Esta inmunodeficiencia tiene una mortalidad del primer año de vida. Entonces empezamos en ese momento a hacer los trámites para buscar el donante. Nos hicimos el examen Guadalupe y yo. En ese entonces Guadalupe tenía 20 meses y ella era histoidéntica pues, con respecto al examen que se le hizo a Martina. Entonces ya era decisivo que ella iba a ser la donante. Martina recibe el trasplante de médula cuando tenía 1 mes y 1 semana de nacida. Pues las células fueron donadas por Guadalupe.
Fue un proceso pues muy bueno porque la recepción de las células fue satisfactoria. Ese primer año fue muy difícil, estuvimos casi 3 meses hospitalizados, de allá salimos, estuvimos acá pues ya en la casa un año completo, no la podíamos sacar, no podíamos recibir visitas, pero ella pues muy valiente. Estos muchachos le enseñan a uno mucho en la vida a ser muy valientes y muy perseveros. Nuestro mensaje es que la enfermedad existe, que se manifiesta con múltiples infecciones en los niños, que hay que estar muy pendiente de las infecciones, que también hay que tener muchísima fe. En mi caso Dios me quitó una hija, pero me abrió los brazos para recibir 2 más y que me hacen supremamente feliz. Bonita notica la que nos regala nuestro periodista Andrés Amaya. Esa historia muy bonita, ¿no? Sí. Y creo que todos la entendimos. Una primera niña diagnosticada con una inmunodeficiencia primaria, lamentablemente falleció. Decidieron tener la segunda que no trajo esa carga genética, pues esa condición. Por cosas de la vida llegó la chiqui y la segunda tuvo la bendición de a través de ese trasplante salvarle la vida. ¿Cómo es tu historia, Faisuli? Ella es la directora, pero espera, yo la presento como debe ser. Ella es Faisuli Gaviria, es con tilde en la A. Faisuli. Ah, Faisuli. Ah, doctor. Faisuli Gaviria, ella es la presidenta de la Fundación para las Inmunodeficiencias Primarias, Diana García de Olarte. ¿Quién es doña Diana García, a quien saludamos? De pronto no está bien. Bueno, la doctora Diana es una médica inmunóloga ya retirada, que fue la que comenzó con todo el grupo de inmunodeficiencias primarias en la Universidad de Antioquia a hacer todo el diagnóstico y el análisis para todos estos pacientes de inmunodeficiencias en Colombia. Y esta mujer llegó a ser la presidenta de esta fundación, que lo que hace es acompañar emocional, clínica, incluso jurídicamente a todos estos pacientes. Llegaste ahí justamente porque María Victoria, tu chiqui, hoy no tan chiqui, de 11 años, diagnosticada con una inmunodeficiencia. Sí. A mi hija la diagnostican, tenía un año larguito, después de que empezó a enfermarse desde los 3 meses. Pasamos muchos meses hospitalizados con muchas infecciones diferentes. ¿Qué le daba? Le daban infecciones respiratorias, intestinales, en piel, le dieron 3 varicelas, lo mismo que a Tania, salmonela, neumonías, muchísimas cosas. O sea, yo sacaba a María Victoria de la clínica en la mañana y en la tarde volvía con otra cosa. Y los médicos eran como, pues, ¿pero qué es esto? Ya no sabían qué hacer, hasta que el pediatra me dijo, bueno, hay un grupo de inmunólogos en la Universidad de Antioquia, consigámosle una cita a ver si por ese lado podemos resolver algo. Efectivamente, fuimos al grupo de inmunodeficiencias primarias, allá logramos conseguir un diagnóstico para María Victoria, que eso fue definitivamente... ¿Tenía cuántos años ya con el diagnóstico? Tenía un añito. Un añito. Fue una bendición, porque después de que uno tiene el diagnóstico ya tiene el 70% del camino andado. El camino para buscar solución. Un paréntesis pequeño, estamos viendo imágenes de la fundación, de pacienticos y sus familias para recrear esta conversación. Sí, esa es mi chiqui. esa es tu hermosura y está muy linda, además. Ok, al año le diagnostican y ¿qué sigue para la vida de María Victoria? Comienzan a ponerle tratamiento, las inmunodeficiencias primarias, muchas tienen tratamiento. No cura al momento, bueno, aunque hay tratamientos en el exterior que podrían otorgarle una cura a estos pacientes, como sería un trasplante de células madre o un trasplante de... Ay, se me escapa la... Ahorita el doc nos sopla. Y muchos de esos pacientes han logrado tener una cura para esa inmunodeficiencia primaria, ¿cierto? Bueno, pero María ha tenido tratamiento. En el caso de María Victoria ha sido tratamiento. Lleva 10 años de su vida con tratamiento, tiene épocas muy buenas donde está súper sostenida muy bien, hay otras como en este momento que está un poquito como regular, pienso que son como etapas de crisis, sí. Y entonces ahí mismo al médico para que te apoye más, ¿o cómo se maneja eso? Sí, hay situaciones en las que uno dice, bueno, es inevitable, toca médico y en ocasiones hospitalizaciones. Hay otras que con el transcurso del tiempo y el manejo y del conocimiento que uno tiene de sus propios hijos, saben qué momento los puede manejar en su casa, qué les puede hacer y evitar también la hospitalización porque es difícil, porque en una clínica se pueden contagiar de muchísimas otras cosas, entonces es mejor como tenerlos un poquito aislados. Aparte el sistema de salud es cuento complicado y nos mezclan en muchas oportunidades los niños con inmunodeficiencias con otros pequeños con otras infecciones, entonces llegan por una gripa y el chico sale con una cosa gigante.
te metiste tanto en ese mundo hermoso de ayudar y acompañar a tu niña que llegaste a la fundación. Cuéntanos un poquito qué haces allí y qué hace la fundación por los pacientes con Bueno, estas yo llego a la diagnósticos. fundación en una asamblea que se realizó en el año 2009. Estaban eligiendo la junta directiva y preguntaron que quién quería ser parte de la junta directiva y yo dije, pues yo no sé nada de esto, pero si en algo puedo ayudar, aquí estoy. Pensando justamente en que en el momento en el que yo recibí el diagnóstico de mi hija fue tan difícil para mí que yo pensé, o sea, el mundo se me vino encima y yo dije, no, ya, esto está acabado, acá no hay mucho que hacer, de esto no conoce nadie, entonces pensé en ese momento, apague y vámonos. Necesito ayuda. Pero sí, llegué en ese momento a esta asamblea, me meto a la junta directiva y dije, bueno, tengo que empezar a hacer algo, tanto por mi hija como por muchos papás que están igual que yo y muchos pacientes que aún no tienen diagnóstico. La mía afortunadamente ya tenía un diagnóstico. Y comienzo a trabajar y enredarme hasta el punto en el que estamos hoy. Ya llevo varios años como directora de la fundación, con un grupo de trabajo en la junta directiva excelente que nos hemos apoyado mucho, hemos podido hacer cosas muy buenas para la fundación y los pacientes que tienen este tipo de enfermedades. ¿Cómo es el acompañamiento que le hacen a los pacientes ahí? Tenemos asesoría jurídica porque en el 80% de los casos a estos pacientes no les autorizan los medicamentos o una cita con un médico especialista, entonces la fundación les hace ese acompañamiento jurídico para que puedan instaurar los actos necesarios para poder acceder a lo que necesitan. En otras oportunidades, acompañamiento psicológico. Estos chicos padecen muchísimas cosas en el colegio, en el entorno social. Total. Hay discriminación, hay bullying, hay depresiones. El paso de ser niños a adultos les da muy dura esa transición. Ya en una oportunidad dicen, no, es que yo estoy bien, ya no me quiero poner medicamento, y sufren unas recaídas impresionantes. Tenemos también el acompañamiento con el grupo de inmunodeficiencias primarias en todo el tema de educación médica continuada, poder brindarles a los médicos todo ese conocimiento para que los chiquitos vayan a un centro de urgencias y no se encuentren con que el médico no sabe qué es una inmunodeficiencia primaria. Porque me tocó, lo viví, que llegaba a urgencias con mi niña enferma y es que ella tiene una inmunodeficiencia primaria y el médico se quedaba mirándome como, ¿qué Entonces es eso? tú relatabas todo Sí, lo que entonces me sabías. tocaba a mí más o menos indicarle qué era, por dónde buscaba, todo ese tipo de cosas. Entonces vea, es un acompañamiento médico, es clínico, emocional, social, psicológico, jurídico, el que dan en la Fundación Diana García de Olarte para las inmunodeficiencias primarias. Vamos a seguir hablando ahorita con Faisuli Gaviria, presidenta de esta fundación. Seguiremos hablando con el doctor José Luis Franco, nuestro médico inmunólogo, y también con Tania Cambrón para conocer más adentro su historia. Inmunodeficiencias primarias, como son enfermedades raras, ni siquiera he abierto la línea de WhatsApp. Pero si usted tiene alguna inquietud o algún aporte con relación a este tema, nuestro número es el 305-316-6560. Ya regresamos, esto es Sana que Sana. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana son las inmunodeficiencias primarias. Algunos síntomas de ellas que el doctor nos la ampliará. Bronquitis e infecciones de oídos recurrentes, neumonía frecuente, meningitis o infecciones cutáneas, trastornos sanguíneos y digestivos, problemas de desarrollo y crecimiento, trastornos autoinmunes. ¿Cómo podíamos ampliar esto, doctor? Sobre todo pensando en lo que nos decía ahorita Faisuli, es uno cómo podría pensar, es que yo tengo un problema con mi sistema inmune, esto no es normal que me esté dando tan frecuente esto, para que la gente consulte, llegue al grupo de inmunodeficiencias, claro, pero rapidito, sí, y puedan empezar a acompañarlo. Claro. Bueno, a Faisuli tanto como a Tania les tocó un camino mucho más duro, pero hoy en día, pues con el trabajo que hemos venido haciendo, ya es mucho más fácil reconocerlas. Ya casi que a diario yo recibo llamadas no solamente de hospitales locales como el Pablo Tobón o el San Vicente, sino que también nos llaman de los otros hospitales a nivel nacional. De Bogotá, la Fundación Valle de Lili trabaja muy cerca
muy de cerca con nosotros, está la Fundación Cardioinfantil en Bogotá, el Hospital de la Misericordia, estamos con la Universidad Surcolombiana, con la Universidad Industrial de Santander, todos los hospitales allá, los infectólogos, sobre todo los infectólogos pediatras, están muy sensibilizados hacia el tema. Cuando ven asuntos similares a eso. Exacto, entonces para ellos, o sea, como dice todo el mundo, bueno, es que tener una neumonía es normal, como yo le digo a todo el mundo, bueno, levante la mano aquí, ¿a quién le da una neumonía? Levante Eso no está mal, a nadie. Ninguno. Exacto, entonces tener una neumonía no es normal, ¿cierto? Lo que hay que averiguar es si es una causa extrínseca o es intrínseca, y hay que empezar a pensar en esos términos, porque nos hemos acostumbrado a mirar que el problema de las infecciones radica en el microorganismo, pero eso es relativo porque realmente una infección no se da si no existe un huésped susceptible. Y la susceptibilidad puede ser leve o puede ser una susceptibilidad severa y puede tener una base genética. Entonces hay que mirar con cuidado a los pacientes. Entonces, que un paciente tenga una neumonía no te dice inmediatamente que tienes una inmunodeficiencia primaria, porque pueden haber varias causas de neumonías, desde problemas estructurales del pulmón hasta causas iatrogénicas. Pero que cuando las infecciones sean graves, que veas que hay complicaciones, que no están respondiendo bien, que le has dado todo el tratamiento que se supone le deberías dar al paciente y no está saliendo adelante, entonces hay que prender la alarma, porque a nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, con los niños pequeños que les dio su primer diarrea o les dio su primera bronquiolitis, que es algo relativamente común en la población infantil nuestra, y eso pasa desapercibido. El problema es que no es que le da uno diarrea, el problema es que no se le alivia la diarrea y le esté dando diarrea y se aparezcan otras manifestaciones que no sean del tracto gastrointestinal que sugieran algo. Al niño también le dio una otitis o le dio una manifestación cutánea, un eczema, le apareció un absceso en la piel o algo, entonces ya tú dices, bueno, esto ya no es lo que debería ser. De hecho, no son los médicos los que literalmente apuntan muchas veces a eso, sino las mamás. Las mamás empiezan, doctor, esto no es normal, se está enfermando, revíseme, se está enfermando mucho. Y eso hace muchos años era un tabú para el médico, que salía y decía, no, es que ahora ya los médicos dicen, no, espere a ver que de pronto aquí sí hay algo, porque ya a pesar de que muchos, pues digámoslo, no tienen un conocimiento muy profundo sobre esto, ya saben y tienen el chip prendido y dicen, cuando un niño tenga una meningitis por un germen raro, llamen a la inmunología porque esto no es lo que vemos todos los días. Gracias a Dios se les prendió el chip. Venga, y a mí se me prendió el chip con usted porque es que me quedé a mitad de la historia. La diagnosticaron. ¿Qué te dijeron en el grupo de inmunodeficiencias de la Universidad? ¿Qué siguió en la vida de Tania? Bueno, después del primer examen que me mandaron, que era de inmunoglobulina G, que desde la primera vez que yo lo vi, yo como, ¿qué es bueno, tan raro? este Yo que me sí lo es sé distinto. todos. Sí, a mí ya me habían hecho de todo y yo, bueno, esto es diferente, de pronto aquí sí funciona algo. El doctor me dijo, apenas tenga el resultado me llama. Entonces llamé, le dije yo, sí, doctor, tengo 2. El rango normal está entre 700 y 1500, si no estoy mal, ¿Y más tú? o menos. Tenía 2. Muy bien. Entonces yo recuerdo muy bien las palabras del doctor, eso no se me va a olvidar nunca. Me dijo, no son buenas noticias, pero tiene tratamiento. Ay, hermoso. Yo dije, ya, por fin alguien me va a decir qué está pasando. Porque hay que decir la verdad, pero con esperanza, ¿no? Claro. Y esa frase Claro. está... Claro. No, y para mí era una luz gigante porque por fin me estaban dando información, me estaban dando una respuesta. Quisiera conocer muchísimo detalle, pero este programa va volando. Claro. ¿En qué ha consistido ese acompañamiento y ese tratamiento, Tania? Bueno, yo he tenido 2 tipos de tratamiento. Yo comencé en enero de 2009, no es cierto, de 2010. Comencé con un tratamiento intravenoso de gamma-globulina, precisamente, Lo que te mensual. faltaba. Sí, pues una de las que me faltan, pero tengo entendido que es la única que se ha podido sintetizar, entonces ese es el tratamiento que nosotros recibimos. Hace poco la estoy usando subcutánea, entonces ahora es inyectada en el estómago, pero en términos generales, desde eso, a mí lo más grave que me ha dado es una gripe. Ajá. Y de resto, mi vida es la que era mucho tiempo atrás, mejor En tus dicho. años mozos, aunque En todavía mis- estás moza, pero más mozos. Más mozos. Doc, suena tan sencillo el tratamiento. Es así de sencillo. Sí. Lo difícil es llegar al Realmente, diagnóstico. Exacto, es que es como el lema de las enfermedades raras, que es que las enfermedades no son
tan raras, lo raro es no pensar en ellas. Entonces, ese es el problema, que muchas veces la solución es aparentemente fácil, como en el caso de ella, en otros casos sí es más compleja, como te lo digo a Faisuli, a la mamá, por ejemplo, de estas chicas, la niña hubo que trasplantarla, eso se hizo acá. Afortunadamente, llevamos unos 6 o 7 años trabajando con varios equipos de trabajo a nivel nacional. Yo trabajo particularmente con el Hospital Pablo Tobón Uribe, en cabeza de la doctora Natalia Wiles, que es la hematóloga pediatra, y el doctor Andrés Escobar, y con ellos y con la doctora que ya no trabaja con nosotros, Yadira Col, otra hematóloga pediatra, pues logramos empezar a trasplantar los pacientes. Médula. De médula ósea, de células madre, trasplante de células madre, porque nadie quería hacerlo, porque todo el mundo decía, no, yo puedo trasplantar un paciente con una cáncer, pero no lo puedo trasplantar con esa enfermedad porque eso es muy raro y me da miedo. Entonces yo les decía a todos, mire, es que si no los trasplantan se nos van a morir, hagamos algo. Me costó mucho tiempo lograr que eso fuera así y ya estamos llegando casi a los 100 trasplantes a nivel nacional en diferentes ciudades con una supervivencia en buenas condiciones de más del 70% de los pacientes, porque es que algunos llegan ya muy complicados y no se puede hacer nada por ellos. Pero sí existe tratamiento, o sea, hacer un trasplante de células madres suena tan complicado, pero realmente es inyectar las células en la vena del paciente después de darle unos medicamentos. Lo complicado es cómo se reconstituye el sistema inmune, pero estos tratamientos realmente son, digámoslo, relativamente fáciles. Lo que pasa es que todo el mundo, o mucha gente le tiene temor a lo que es el sistema inmunológico porque lo ven tan complejo que imaginan que las cosas son demasiado difíciles. Ahora estamos empezando a utilizar drogas para modular el sistema inmunológico, porque en algunos casos la deficiencia en el sistema inmunológico no resulta de algo que no está, sino de algo que está, pero está causando problemas. Entonces tenemos que apagar ese switch para dejar que el sistema funcione bien. ¿Cómo es el tratamiento de María Victoria? Es como el de Tania, inmunoglobulina Inmunoglobulina subcutánea. Ella sí. ¿Todos los días o cómo es eso? No, a María Victoria se le aplica cada 6 días. Eso depende del peso, la edad. Ustedes son unas enfermeras. Se le aplica en la casa, autoenfermera y afortunadamente. En la EPS me entrenaron para que yo se lo pudiera aplicar después de que yo era la mujer más gallina, yo veía sangre y salía corriendo. Uno con los y hijos, sí, hermana, termina lo que uno siendo sea. la enfermera, yo se la aplico en la casa. Ella es una niña muy juiciosa y muy consciente de Son su más enfermedad. resilientes ellos que uno, ¿cierto? O sea, Total. adaptan. Ella misma se congela las pernitas para que yo se la aplique, mientras hace tareas, ve televisión, se le aplica la gamma globulina, dura alrededor de 1 hora y media la aplicación porque debe ser lenta y listo, eso es todo. Perfecto. Al otro día ya está, siempre se la aplico en la noche y al otro día ya está de pelea. Qué maravilla. Gracias a que por un diagnóstico Sí. se está encontrando el tratamiento, no la cura, por lo que veo en estos casos, Sí, pero sí el sí se tratamiento. puede curar. Sí se puede curar. Sí se puede curar, Después del sí. siguiente corte me cuenta de la cura. Claro que sí. Estamos hablando de inmunodeficiencias primarias en Sana que Sana. En un instante regresamos. Sigamos conversando. Tenemos 2 comentarios en nuestra línea WhatsApp. Gracias por ver Televid, por ver Sana que Sana. Mi caso es el siguiente: llevo muchos años con mucho dolor en mi cuerpo, más que todo de la cintura para abajo. No puedo dormir bien, me han hecho muchos exámenes, todos salen bien. El especialista me dijo que lo mío se llamaba dolor intratable. ¿Qué le podemos decir, grosso modo, a esta televidente? Bueno, yo creo que, pues, sin conocer mucho sobre Sí, de muy qué se difícil. trata todo esto, pues existen enfermedades raras que hay que mirar con más cuidado, porque a veces las manifestaciones suelen ser tan inusuales que la mayoría de los especialistas incluso no las definen bien. Una alternativa para ella podría ser, si no lo ha hecho, consultar a un genetista, ¿cierto?, que podría mirar a ver, porque como te decía, muchas de estas enfermedades, incluso los neumólogos, los gastroenterólogos, no se dan cuenta de esto y las manifestaciones pueden ser muchas y pueden ser tardías. Entonces, yo creo que una primera opción es que ella pueda consultar a un genetista y miren y revisen nuevamente su caso con toda la información y traten de discernir a ver si es que existe algo genético que sería una posibilidad. Ese otro inquietud. Mi hijo de 40 años se enfermó, estuvimos casi 1 año de clínica en clínica sin diagnóstico hasta que le diagnosticaron síndrome de Poems. Le practicaron trasplante de médula, ahora se encuentra muy bien. Los médicos no conocían la enfermedad, eso fue en el San Vicente Fundación. Ajá. Sí, claro. Es que el componente de genética clínica cada vez se está incorporando más en la práctica diaria. Para los hospitales de 3.er y 4.er nivel es fundamental que exista un genetista que pueda asesorarlos
En este caso también nosotros somos como parte de ese proceso en inmunología y se trata de que podamos asesorar a los médicos en la definición de algunos problemas que aparentemente no entienden y acompañar también todo el proceso de tratamiento, porque casi todos estos pacientes son de manejo multidisciplinario. ¿Se puede curar? ¿No se puede curar Sí, una se inmunodeficiencia primaria? Se pueden curar. Mientras más aprendemos por las investigaciones que realizamos, vamos entendiendo mejor la naturaleza del problema genético y lo que lo causa. Y en muchos casos podemos reemplazar el sistema inmune haciendo un trasplante de células madre. También podemos hacer, hoy en día ya está aprobada por la FDA en Estados Unidos, una terapia que se llama terapia génica, que consiste en tomar las células madre del niño y corregir el problema genético directamente mediante un virus modificado. Es una cosa que suena tremendamente sofisticada, pero ya está aprobada por la FDA para curar algunas de estas enfermedades. Y no muy lejos tenemos también otras posibilidades, como por ejemplo las de usar ciertos medicamentos o incluso una cosa que se llama reprogramación del genoma, en donde literalmente podemos, con herramientas que ahora están muy famosas porque hace 2 años fueron Premio Nobel de Medicina, literalmente corregir en el ADN de una persona, en sus células madre, dónde está el daño y volver a reinfundir esas células para corregir el problema o incluso hacerlo antes de la concepción. Suena un poco loco, pero se puede, que se puede con estos llegar a ser científicos, sí, claro. Gracias a Dios. Como quien dice esa frase de no son noticias buenas, pero hay esperanza, claro. Es real. Tania, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti muchísimas gracias. Mucha suerte en tu viaje en España y que sigas saludable. Gracias a Dios por haber llegado a las manos de estos angelitos que te diagnosticaron. Ay, Zuli, saludes a María Victoria. Muchísimas Algún día gracias. me la trae. Claro que Conclusión de este programa, doctor, rapidito, por favor. Bueno, es importante que los médicos entendamos que existen estas enfermedades, que logremos diferenciarlas de los problemas inmunológicos secundarios, como decía Tania. Hay una confusión muy grande acerca de que es una inmunodeficiencia, porque la mayoría de la gente lo asocia con VIH y eso trae muchas connotaciones sociales, económicas y de otro tipo, pero hay gente que tiene problemas inmunológicos congénitos, que tienen un daño genético y que no tiene nada que ver con VIH, pero que se manifiesta muy similar a eso y que deben tener en cuenta que es necesario hablar esto con sus médicos, especialmente las mamás con sus pediatras, y decirles que busquen una alternativa para diagnosticar su paciente, que sí se pueden curar y tratar. Hay un teléfono que es el 311-8121 de la Fundación para las Inmunodeficiencias Primarias. Si usted de alguna manera se siente identificado con alguna de estas situaciones y quiere consultar, llame a ese teléfono y de pronto tiene la buena nueva de ellas de haber encontrado el diagnóstico para buscar la solución. Terminamos por hoy en Sana que Sana, nuestro tema científico. Tenemos ahora noticias Sana que Sana. Nosotros nos despedimos por esta semana. Gracias por acompañarnos. El próximo martes a las 11 de la mañana vamos a tener una psicóloga y una nutricionista que nos van a hablar de los alimentos que nos hacen felices y los alimentos que nos deprimen. Suena raro, pero es verdad. La alimentación tiene muchísimo que ver con nuestras emociones y eso será nuestro tema el próximo martes. ¡Feliz fin de semana para todos! Nos vemos. Chao. Chao.